quiero verlos. Amén. Hay una palabra en la Biblia que a mí me confronta todo el tiempo y está en Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Esto es intro a la predicación, todavía no entró al mensaje. Proverbios 10, 22. Me encanta tu diario, o sea, sí, de verdad, siempre te lo digo. La bendición de Jehová es la que ¿qué? Y ¿qué significa ser bendecido? ¿Qué es la bendición de Dios? Bienvenido, papá de Cindy. Nuevamente esta es tu casa. Gracias porque Dios te dio una hija maravillosa, un instrumento poderoso en el nombre. Y vi a tus hijos, al rato los abrazo, tus hermanitos. Bienvenido, Dylan. Hombre, estás bien ahí, mira. Yo aquí, mire, también lo tengo bien alineado. Bueno, la bendición de Jehová es la que enriquece. La palabra enriquece ahí en hebreo no es como nosotros entendemos las riquezas en el mundo. No es cuestión material, no es una cuestión, es un enriquecimiento interno, es una plenitud de amor, de gozo, de paz, es una plenitud de saber que Dios está contigo. Cuando yo sé que tengo la bendición de Dios, no importa las circunstancias que estoy atravesando, sé que Dios está conmigo. Entonces la bendición de Dios no tiene nada que ver con lo que veo, tiene que ver con lo que no veo, y aún así tengo paz, tengo plenitud de vida. Y no añade tristeza. Entonces no podemos decir soy bendecido y estar triste. Y no estoy diciendo que estar triste sea pecado, pero es importante pasar por la tristeza y aceptarla para que sea transformada en gozo, en baile, como dice la palabra de Dios. Él cambia la tristeza en baile, en gozo, en alegría. ¿Ves? No significa que la tristeza es pecado. La tristeza es la oportunidad de Dios para volver a recordarnos que su bendición está ahí para nosotros. Entonces, soy bendecido. Ay, pero no me invitaron a comer. Soy bien bendecido. Ay, pero no me alcanza para la renta. Soy bendecido, pero no me pela. Por más que me arreglo, que le quiero echar ahí, no. Soy bendecido, pero no me dieron el trabajo. Se me ponchó la llanta. El carro se estorbió. O no, el carro no se me da. O esto, ¿ves? No. La bendición de Dios es, ¿sabes qué? No tengo, lo perdí. Estoy pasando por un proceso de disciplina. Dios me quiere, pero yo soy bendecido. No te confundas, porque la bendición no tiene nada que ver con algo monetario. Esa es añadidura del Señor. Conozco mucha gente económicamente bien estable, pero no hay paz ni plenitud en el corazón. La bendición de Dios enriquece todo tu ser y no añade tristeza. Nunca la bendición va a añadir tristeza. Es que Dios me bendijo con esta esposa. Viven de pleito. Dios me bendijo en este trabajo. Te quita de venir a la casa del Señor. Dios me bendijo con esta empresa. Te quita de ayuno y oración y de estar sirviendo al Señor. Añade tristeza. Entonces, ¿qué es la bendición de Dios? Simple. La bendición de Dios es aquello que no me va a provocar tristeza y desánimo en mi ser. Por eso ahí yo tengo que estar seguro que yo estoy caminando en la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no se mide con lo que tengo físicamente, económicamente. Se vive con lo que siento dentro de mí, con lo que pasa internamente de mí. ¿Cuánto se ha sentido a veces que no puedes dormir por una preocupación, por una angustia? Todos, yo creo, ¿no? O hay alguien aquí. Yo la verdad que yo he vivido siempre como en las nubes, como Pedro en las nubes ahí. No. La noche tuve una noche así. Y llegó un momento que tuve que doblar rodillas y decir: Señor, gracias.
Gracias por las circunstancias, gracias por esto. Ahora muéstrame qué es lo que quieres trabajar conmigo. Porque yo entiendo una cosa, y es que la disciplina de Dios es constante. Al que ama, disciplina. El día que te deje el día que no aceptes la disciplina, lo que estás diciendo es: no acepto que Dios me siga amando. Pero uno, el que entiende la palabra, entiende que uno camina en disciplina. Y anoche mi cosa era, yo le mandaba un audio a mi hermana Cintia, casi quebrada, llorando, y le decía: yo ya no sé. No sé qué Dios me quiera mostrar, no sé que Dios me quiera seguir disciplinando, pero sé que algo Dios está tratando conmigo. Porque ha sido una semana. Y anoche me rendía delante de Dios, me quebrantaba con tristeza en el corazón, pero se la entregaba al Señor. Y decía: Señor, quiero tu bendición. Lo que le está diciendo es: Señor, quiero tu paz, quiero tu descanso, quiero tu amor, para levantarme de estas rodillas y poder sentir que tu bendición está sobre mí. Enriquéceme. Y se me venía este versículo. Entonces no es una cuestión de que muchas veces vamos a pasar por cosas difíciles. La cuestión es que cuando vienen las cosas difíciles, corres atrás de ellas para resolverlas, en vez de hacer lo que hizo María, sentarse a sus pies y buscar dirección. Por eso Dios me ha trabajado tanto en estas casi 4 semanas con esta palabra que traigo hoy. Le comentaba a las damas la última vez, ya ni sé ni en qué día estoy. ¿Fue hace un sábado o 2? El sábado pasado, gracias. Les decía: traigo una palabra que el Señor me entregó. ¿Quién se acuerda que dije? ¿De qué voy a predicar? ¿Quién se acuerda de qué voy a predicar? A las damas se lo dije. ¿Se acuerdan qué versículo dije que iba a predicar? Pero te acuerdas que dije: de esto voy a, exacto. Y yo pregunto: ¿cuántos han venido para recibir una palabra de Dios? Porque yo me pongo en las manos de Él y le digo: Señor, que mi carne no estorbe para lo que tú quieras hablar a tus hijos. Que mi opinión y algo de mí no estorbe jamás para la obra que estás construyendo en cada vida. Porque tú llegas aquí para que el Señor te hable como me habla a mí. Yo no preparo un mensaje porque me gusta. Si yo te predicaría lo que me gusta, te hablaría de Pablo y Silas y te sacaría 20 mensajes de esa historia, porque me encanta esa historia. Yo la he vivido y es algo tremendo de lo que puedo sacar. Pero es preguntarle al Señor: ¿qué quieres hablar? Y también cuando es el día para predicarla. ¿Estás listo? Entonces yo quiero que ores conmigo y oremos y le digas: Señor, háblame. Y pídele al Señor que nada estorbe para que tú me hables. Y siempre ora por el predicador, en este caso soy yo. No estoy haciendo función de pastor ahorita, estoy haciendo la función de predicar una palabra. Y siempre orar por los predicadores y decir: Señor, úsalos tremendamente, y que sea tu Espíritu Santo en mí, Padre. Someto delante de ti, Señor, toda mi ser, espíritu, emociones y cuerpo, Padre. Líbrame, como dijo Pedro, de estorbar en tu obra, Señor. Peor cosa puede hacer eso, Padre, que sea tu Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús, reprendiendo toda opinión propia, todo juicio, todo lo que la carne se quiera revelar. A la carne le digo: sométete a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, tú has escuchado a tus hijos, háblales conforme al anhelo de su corazón. Trae respuesta conforme a lo que ellos han estado pidiendo, Señor, y que tu palabra confirme que eres tú, Señor, quien camina con nosotros todos los días. Desde ya te entregamos toda la gloria y toda la honra, porque es tuya. Tú eres quien gobierna esta casa, tú eres quien gobierna este lugar. Y gracias, Señor, por la confianza de ser portadores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jeremías 29:11. Y hasta algunos de memoria. ¿Quién se lo sabe de memoria? Que me lo diga. Cindy. Ahí, hasta ahí. Ese es 29 y luego hay una coma y sí, pero hasta ahí. Ese es. Vamos a orar, esa es la palabra. Es un versículo que muchos no sabemos. Es más, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, la primera palabra, Eddie, que el Señor me entregó fue Jeremías 29:11. La primera palabra que me dieron cuando acepté a Cristo en mi corazón, yo todavía no abría una Biblia, fue: el Señor dice
que te ha traído y que sus planes son mejores y que Él te va a dar una esperanza diferente. Jeremías 29:11. A los 3 meses de ser cristiana, sufro un accidente de automóvil muy fuerte, donde éramos 5 personas en ese auto, donde las 4 personas tuvieron que viajar en camillas, en las ambulancias, y yo fui la única persona que se bajó del carro caminando. Y fue un accidente muy fuerte, pegar contra el concreto del freeway y luego terminar chocando con un carro. Yo sentía en ese momento, le dije: Señor, 3 meses, qué bueno que te conocí, alcanza a mi familia. Me acuerdo que cerré mis ojos y adiós. O sea, yo estaba bien, porque dije, bueno, al menos disfruté 3 meses de una vida nueva, de una vida plena. Y a los 3 meses me vuelven a dar esta palabra: acuérdate de Jeremías 29:11. Entonces es una palabra muy conocida, es una palabra, un versículo que hemos escuchado mucho, pero algo que el Espíritu Santo me hablaba es de que muchas veces la palabra, especialmente a los que llevamos años, ¿verdad?, en el camino del Señor, podemos perdernos en un conocimiento. Sí, Jeremías 29:11, Filipenses 4:13, Salmo 4:8, Segunda de Crónicas capítulo 10 versículo 7. Y empezamos, sí, ¿verdad? Y empezamos erróneamente, nos perdemos del delineo y creemos que sabiendo la palabra es suficiente. Pero la pregunta es, ¿la entendemos? ¿Entendemos qué dice Jeremías 29:11? Porque literalmente, si lo lees, es entendible. Creo que está muy entendible. Pero el Señor me lo revelaba y me lo hablaba y me decía cómo Jeremías 29:11 ha sido mi foundation en mi vida cristiana para poder ir hacia ese lugar donde Dios ha planeado para mí. Ha sido una palabra que me ha sostenido, que la he entendido y que la he tenido que trabajar hasta el día de hoy, todos los días de mi vida. Entonces Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Reina Valera. Nueva Traducción Viviente dice, que es una que ya lo entendemos, que es la que nos dijo Cindy: porque yo sé muy bien los planes. ¿Qué dice Reina Valera? Pensamientos. En Reina Valera no te habla de planes, ¿ves? Dice pensamientos. Aquí te dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una... Fíjate que no dice para darte futuro y esperanza, es un futuro y una esperanza. Porque hay un solo futuro diseñado para ti y para mí. Y solo caminamos en una sola esperanza, que es Cristo. Porque podemos tener esperanza en otras cosas. Ojalá y me contrate el jefe, ojalá y se dé cuenta que yo la estoy haciendo bien y me aumente. Esperanza en el hombre. Ojalá que porque estoy haciendo esto bien en mis apartments me den un descuento en este mes. Esperanza en. Pero solo hay una esperanza, y la esperanza es Cristo. Ahora, para los que no saben ni para los que sabemos, entendemos que todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Cuántos saben eso? Amén. Fue escrito en hebreo. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cada significado, tanto hebreo y griego, trae su revelación, trae un significado. Aquí en Jeremías lo que nos está diciendo es que la palabra pensamiento, vamos a comenzar con lo que dice primero el versículo. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Pensamiento, Reina Valera, planes, porque en el hebreo, que es mashavot, eso es lo que es en hebreo pensamiento, significa pensamientos o planes intencionales de parte de Dios. Entonces, pensamiento
nos habla en Jeremías 29:11 que lo que Dios sabe son nuestros planes. Está hablando de lo mismo. Ahora, ¿dónde se genera un plan? En el pensamiento. Tiene sentido la traducción hebrea de la palabra machabot, que eso es lo que significa pensamiento o plan. Entonces, cuando Dios dice, yo tengo pensamientos de bien, se está diciendo, yo tengo, en la otra versión, nos vamos a quedar en la otra, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Entonces entiendo que todo comienza en, hombre, saliendo de la iglesia nos vamos al buffet, ya lo planeé. ¿Ves? O sea, el pensamiento es así. Ay, a la tarde para las 5 me voy a poner a lavar porque ya me quedan 2 canastos para lavar. ¿Ves? Todo ¿dónde planeas? Todos los días estamos en el pensamiento, ¿verdad? Sales de casa y no desayunas. Ay, ahorita, ya sé, paso al Starbucks y me compro un café. Y luego enseguida el colache, porque los sándwiches de Starbucks están más caros. Y en el colache más barato, y luego me agarro un colachito. Pensamiento, plan. Pensamiento, plan. Ahora, ¿quién conoce el plan de Dios sobre su vida? ¿Hay alguien aquí que diga, yo conozco el plan de Dios sobre mi vida? Y todos están con cara porque la pastora es pastor coach y Jesús hizo más preguntas que respuestas en la Biblia. Y ahora yo predico como Jesús. Ahí va. Ahora yo te pregunto, ¿has vivido en esta temporada de caminar con Cristo? ¿Has visto sus planes en ti? Ahora, no, porque dice ahí, que el único que sabe quién es, porque yo sé muy bien, dijo Jehová, no tú. Tú no sabes el plan de Dios, ni yo sé el plan de Dios hasta que lo vives. Dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice Jehová. Y te da como esas características. Lo único que te puedo decir es que son de bien y no de mal. Ah, no, pues Señor, pues bien padre. Es como cuando uno cumple años. No, hombre, ¿qué vas a hacer el día de tu cumpleaños? No, pues no, espérate, porque te tengo una sorpresa. Ay, pues que lo único que te puedo decir es que te la vas a pasar. Y ahí está uno, hijo, ¿eso qué será? O el novio, ¿verdad? Cuando Dylan diga, Cindy, te voy a invitar este fin de semana a algo, pero no te voy a decir hasta que, ¿qué es? No, lo único que te voy a decir es que te voy a sorprender. Y vamos a estar, ay, ya quiero que sea el fin de semana. Porque no te da todo. Ese es Dios. Yo sé el plan que tengo para ti. Tú no. Tú no. Voltea con el que está enseguida y dile, tú y yo no sabemos el plan de Dios. Y dile, y no somos diseñados para averiguarlo. O sea, no nos convirtamos en detectives cristianos. ¿Será esto? ¿Será aquello? Tremendo. Ahora, en griego, aunque no aparece en el texto original en versiones griegas similares, se usan términos que también significan pensamientos o razonamientos, pero al final Pablo también habla del plan de Dios. Transformaos vuestro pensamiento, renovados vuestro pensamiento, renueva tus planes con el plan de Dios. En el Antiguo Testamento también Pablo viene a hablar todo el tiempo del pensamiento y del plan de Dios. Y es tremendo cómo la Biblia, por eso es importante, iglesia, que nosotros no solamente leamos la Biblia, estudiemos la Biblia. No solamente lo hagas desde el logos, sino desde el rema. O sea, no solamente sé la palabra, sino que se me está revelando, me revela el Señor en este tiempo. Jeremías 29:11 dice que Dios es el único que conoce los planes de Él para nosotros. Nosotros no lo conocemos. Sin embargo, nosotros nos la pasamos planeando.
Pero cuando nos hemos pausado y decir, Señor, este plan que tengo ¿va alineado con tu plan? O sea, no te estoy diciendo que me lo digas, pero sí quiero saber que voy en la dirección correcta. Porque quiero decirte una cosa y te lo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor me dice que muchos de nosotros estamos planeando en este tiempo y se están gestionando planes donde Dios no tiene nada que ver. Te está sacando del plan de Dios. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes servir, pero estar fuera del plan de Dios, sin darte cuenta. ¿A quién le gustaría que el Señor nos hiciera darnos cuenta de que por ahí no es? Ese es el temor que más tenemos que tener nosotros. Ese es el temor más grande que debemos de buscar en el Señor. Los planes de Dios se destruyen con, déjame le pongo rojo aquí para que se vea bien intenso, con un pensamiento. Y si tenemos relaciones, aunque sea, no pasa nada si no nos hemos casado. Pensamiento. Y si me robo la ofrenda, la cuento y pues Dios, $10 nomás. Y si busco otro trabajo que me gane mejor. Y si me voy a otra iglesia. Y si me cambio de ciudad. Y si me hago un tatuaje. Ya estoy entrando en cosas de controversia. Y si me busco un part-time. Señor, ¿será tu voluntad? Esta es continuación de la voluntad de Dios. Quería decir eso. Hace 2 semanas hablamos de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios consiste en planes. Mi voluntad son mis planes. Pero vamos a desglosar cuál es el plan de Dios. Entonces, ¿qué destruye el plan de Dios? Un pensamiento. Y te voy a decir algo, te voy a dar otros ejemplos. ¿Y si hacemos una noche de jóvenes? ¿Y si no es el plan de Dios? Estoy hablando ya ahora en términos, porque podemos tener momentos adrenalíticos. No, hombre, hay que hacer un campamento, sería bueno una vigilia, pero ¿es el plan de Dios? Hay que buscarlo, porque a veces la adrenalina en momentos así se nos sube, ¿no? Y nos queremos irnos hasta África y darle de comer a los niños pobres. O sea, ¿pero es el plan de Dios? ¿Es el plan de Dios para ese momento de tu vida? Dios me dijo cuando tenía 29 años de edad, eres llamada al pastorado. No significó que el día siguiente me puse como pastora. 6 años después sucedió. Pero era pelear con el plan de Dios. Porque 6 años estuve, no quiero, no es de Dios. Le ponía trabas al Señor. Señor, iglesia, ahora sí, echemos la casa por la ventana y lo que tengamos, pero invertimos en el edificio. ¿Es el plan de Dios? El plan de Dios nunca lo vamos a conocer. Sin embargo, Dios no te va a decir, quiero que porque este susurrar de Dios que lo tuve que escribir. Dios no te va a decir cuál es el plan. Nunca. Porque sería peligroso, uno puede continuar o renunciar si conocemos el plan de Dios. Dios nunca nos va a decir cuál es su plan, pero sí nos va a mostrar que va a hacer su plan sobre nosotros.
planes para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. ¿Ves? Eso va a ser el plan que tengo para ti. Te va a dar paz, no te va a dar calamidad. Te va a dar pensamientos de bien, no de mal. Mi plan te va a llevar a pensar con pensamiento de reino, no con pensamientos de tinieblas. ¿Ves? Dios no te va a decir qué es el plan, pero sí te va a mostrar qué va a ser su plan en ti. Entonces, una de las cosas que el plan va a hacer es que el plan te hará, creo que el negro es el más fuerte. El plan de Dios te va a hacer dilo conmigo, prosperar. No sé cuál es el plan de Dios, pero lo que sí sé es que el Jeremías 29:11 lo que me está diciendo es que el plan de Dios me va a hacer prosperar. O sea, me va a dar un futuro y una esperanza. La palabra prosperar, repetimos, no tiene nada que ver con dinero. No significa que te va a dar la casa más grande, el carro más lujosos, los viajes más atractivos, los restaurantes más chéveres, las comidas. No significa eso. Prosperidad significa que Dios te va a poner en escúchame esto, por favor. El plan de Dios te va a hacer prosperar. ¿Qué significa? Te va a poner en la posición correcta donde nadie dañe el plan de Dios sobre tu vida. Te lo vuelvo a repetir. El plan de Dios te va a hacer prosperar. ¿Qué significa? Te va a poner en la posición correcta donde nada ni nadie dañe el plan de Dios sobre tu vida. Poderoso. Porque ahora entendemos, esto te va a traer mucho entendimiento y tiene que ser una semana y toda una vida de reflexionar. Ahora entiendo que cuando yo entré a este trabajo, perdí las ganas de ir a la iglesia. Estoy hablando de un testimonio personal. De repente entré en un trabajo hace varios años, tenía como 4 años de estar yendo a la iglesia y de servir al Señor. Pero el trabajo me lo dieron en la tarde. Yo entraba de 2 a 11 de la noche. Y era en una warehouse de un O'Reilly. Y entonces yo era inventory control y tenía puros muchachos a mi cargo. Y la tarde era lo que nosotros hacíamos es recibir inventario. O sea, no era mucho movimiento, nada más éramos nosotros en toda la bodega de O'Reilly. Entonces yo me la pasaba en la oficina, los chicos ahí. Conocí un muchacho gringo que se llamaba Robert, nos hicimos novios. Yo no hablaba español, yo no hablaba inglés, él no hablaba español, por eso nos entendimos muy bien, pero nos gustamos. Pero no era cristiano. Y entonces empecé a ir con él a lugares donde tenía 4 años de ya, donde se toma, donde hay otro tipo de lenguaje. Y de repente ya no me dieron ganas de servir al Señor. El plan de Dios te va a hacer prosperar, no retroceder. Hay gente que empezó sirviendo, hay gente que está perdiendo la oportunidad de servir. Porque todos los planes que hace lo lleva a retroceder. Deja de prosperar. Y entendemos que prosperar, ¿qué es? Es estar en la posición correcta. Entonces, de repente te pones en posiciones que no son las posiciones que Dios te entregó. Y entonces, ¿qué pasa? Todo te daña. Daña el plan de Dios sobre tu vida, daña la dirección sobre tu vida. Por eso muchos seguimos esperando que el plan se cumpla, porque por desobediencia y por posicionarnos en lugares donde no teníamos que habernos posicionado, no significa que el plan de Dios no se cumpla, pero lo alargamos. Si volvemos al punto de partida, si no, lo destruimos completamente. Pero es que a mí el Señor me dijo, pero es que a mí el Señor me habló que yo iba a pastorear una iglesia. Y ahora ando aquí vendiendo tacos, haciendo otras cosas, porque a lo mejor la posición donde tenía que haber estado no estaba bien. Pero es que a mí el Señor me ha hablado por sueños y por esto que me voy a casar, que voy a tener 2 hijos, que voy a hacer esto, y no pasa porque no estás en la posición correcta. Pero es que a mí el Señor me habló y a mí el Señor me dio una palabra, que mi casa y yo serviríamos a Jehová, y mis hijos están rebelados contra Dios, se portan mal en la iglesia, todos los tiempos son malos, porque no estás en la posición correcta.
Porque el plan de Dios es la bendición de Dios, no va a añadir tristeza. El plan de Dios lo que hace es posicionarte en el lugar correcto. Eso significa prosperidad. Ahora, prosperar es estar en el lugar donde no se va a dañar el plan de Dios sobre tu vida. Ahora vamos a entender qué significa el daño. Daño no significa que no vamos a sufrir, que no vamos a doler, que no vamos a pasar por procesos difíciles. Por lo que vamos a pasar y vamos a sufrir, porque vamos a pasar y vamos a sufrir dolor. El daño significa que nadie te va a desviar de su plan. Eso significa. No significa que no vas a sufrir, no significa que no vas a doler, no significa que no vas a llorar, que vas a estar diciendo, no, cuando el Señor dice, voy a darte un futuro y una esperanza, o sea, voy a prosperar, mi plan te va a hacer prosperar. Lo que está diciendo es, no voy a hacer que nadie dañe y destruya lo que yo ya diseñé, ese futuro para ti. El daño que habla el Señor es un daño que no te va a desviar, José. Escucha bien esto. Yo le pido a Dios que te dé mucho entendimiento. He estado orando y ayunando y espero que tú estés cumpliendo tu compromiso. El plan de Dios no va a dañar ni te va a desviar de lo que Él a ti primero te ha pedido. Si el plan de Dios y el lugar donde te posicionaste te está sacando y desviando de lo que a ti Dios te ha dicho que tienes que hacer, hay que empezar a volver al plan de Dios. Yo quiero estar en el plan de Dios. Yo quiero volver al plan de Dios. Después dice que el plan de Dios te dará esperanza. ¿Y qué? Futuro. Voy a ir borrando aquí. Te va a dar esperanza. Hope and future. Future and hope. ¿Por qué necesitamos esperanza? Porque yo sé muy bien los planes que tengo sobre ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, o sea, prosperidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. No dice a fin de darte todo lo que quieras, al fin de darte lo que necesitas, al fin de darte comodidad. Dice dos cosas: esperanza primero y después, futuro primero y después, futuro. El Señor te dice que Dios va a venir, te va a dar un buen marido. Ahora tienes que tener esperanza en eso. El Señor te dice, te veo, y tienes un llamado profético donde vas muchas generaciones. Tienes que tener esperanza, porque ese plan, va a venir un pensamiento que te lo va a quitar, te lo va a distorsionar y te va a desviar de ello. No, yo no soy digno. No, yo no lo merezco. No, cada vez me doy cuenta que no la voy a hacer. No, esto y el otro. No, ¿ves? ¿Tiene sentido lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Tiene sentido cómo Dios, como Jehová de los ejércitos? Porque aquí recordemos que esto fue escrito a puño y letra por Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento Dios usó la inspiración del Espíritu Santo a través de hombres, pero aquí hablaba Jehová directamente. Y Él dijo, porque yo sé bien. No está diciendo Moisés, no está diciendo Jeremías, no está diciendo el Señor dijo, está diciendo Dios, Jehová de los ejércitos, porque yo sé muy bien. Tú nunca lo vas a saber y no lo sabes, pero yo sí sé muy bien. Entonces, nos da, ¿por qué necesitamos esperanza? Para saber esperar, dijo Carla. ¿Y quién dijo, Vero? ¿Y sigues esperando, Vero? ¿Sigues teniendo esperanza? ¿Por qué esperanza? Te lo voy a decir más
con profundidad qué es lo que Dios quiso decir. Porque sin esperanza, ¿te lo digo o no te lo digo? Es una revelación tremenda, profunda. Porque sin esperanza nos vamos a desanimar. Simple. No, yo ya no quiero nada con Dios, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero esto. Señal de perdí la esperanza. Por consecuencia, estoy fuera del plan de Dios. Pues todo lo que conlleva salirte del plan de Dios te quita la esperanza, retrocedes. El pueblo de Israel. Y así vemos un montón de casos. David, Saúl más. Saúl ya no tuvo remedio. Ya Saúl destruyó el plan, desafortunadamente lo destruyó completamente. Ya no hubo un retroceder para él y volver al punto de partida por su orgullo. Cuidado, gracias Carla. Por su orgullo lo de Saúl. Destruyó el plan. Y el Señor dijo, mi plan era que más que sacrificio quería obediencia a Saúl. Así es que mi presencia ya no va contigo. Porque ¿qué vio Dios en el corazón de Saúl? Orgullo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No puede estar cerca de un orgulloso. A un orgulloso Dios no le puede construir sus planes. Es el peor enemigo de nosotros los seres humanos para que Dios construya su plan en nosotros. Y el orgullo puede ser visible e invisible, porque hay un orgullo disfrazado de humildad falsa. No, es que a mi Dios ya me habló. No, es que a mi Dios esto. Y gente que no se sujeta, gente que no quiere ser pastoreado, gente que no quiere ser direccionado. Humildad falsa. Un orgullo, pero yo vengo para que Dios me transforme. Y luego Dios usa a una persona para confrontarte y te vas llorando porque, ay, me ofendió, me dijo, me deshizo. Y por eso mucha gente anda de iglesia en iglesia. ¿Ves? Pero ¿por qué? Porque la esperanza te desanimó. O porque tuviste la esperanza en el hombre y el hombre te defraudó y perdiste la esperanza. Porque sin esperanza nos vamos a desanimar. Por eso muchos, por un pensamiento de desánimo, se desvían del plan de Dios y lo destruyen. El plan de Dios no solamente es uno, sino hay muchos planes, como lo que hablaba con Cindy, lo que Cindy traía, sino que según la etapa en la que vas creciendo, se van generando y se van trayendo nuevos planes, el nuevo plan de Dios. Él ya lo sabe, el futuro ya te lo dio, Él sabe cada plan, desde que naces, cuál es el plan, cuál es el plan, cuál es el plan, cuál es el plan. Pero hay gente que podemos llegar hasta cierta edad y seguimos, ay, ahora sí lo voy a alcanzar. Porque por nuestras necedades, por nuestros desánimos, por nuestras dudas, el plan se estanca, te sales. Pero hoy vengo a darte una buena noticia. Y el Señor dice, quiero que vuelvas a mi plan. Quiero que vuelvas al punto de partida. Quiero que construyas en mí mis planes. Esperanza significa, si lo quieres anotar ahí, ¿qué significa esperanza en Jeremías 29:11? Te voy a dar un poder sustentador sin importar por las circunstancias que vas a pasar. Lo que está diciendo Jehová de los ejércitos en Jeremías 29:11 es planes de bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza, un poder sustentador que no va a tener nada que ver con las circunstancias que tú pases. Perdí el trabajo, ahí van atrás a buscar otro, en vez de sentarse y buscar la dirección de Dios. No tienes esperanza en Dios. Tienes esperanza en que el hombre te contrate, en que el hombre te abra una puerta y empiezas a hacer llamadas. Empiezas a, oye, ¿sabes de algo? ¿Sabes de esto? ¿Sabes del otro? Porque tu esperanza no está en Cristo. He pasado por muchas cosas. En 24 años de mi vida he aprendido a vivir en el plan de Dios. Con mucho dolor, con muchas lágrimas, pero siempre viendo a Dios que nada dañe el plan de Dios su plan sobre mi vida. La disciplina y las consecuencias, y la disciplina que sigue después es lo que me sostiene estar de pie. Porque he aceptado
que en cada regada y en cada tropezada y en cada es que esto no era de Dios, era levantarme y meterme con Dios de una manera poderosa. ¿Te acuerdas de Robert, el novio que tuve? Bueno, pues allá anda Nidia con su novio, bien padre, gringo, güerito de ojos azules, bien bonito. No, hombre, mis hijos subieron, bueno, anyways, pero no, el plan de Dios. Entonces, me desvió, me sacó de servirle al Señor, me sacó de la iglesia, me sacó, no él, mi plan. Yo quiero andar con este muchacho. Y me sacó. Entonces, a las pocas semanas, yo tenía un pie adentro y un pie afuera. ¿Se entiende eso? O sea, yo con él toda la semana, pero el domingo yo era maestra de escuela dominical de adolescentes. Y pues hacía lo que tenía que hacer. Pero durante la semana el pachangón y con el novio. Y había un desánimo en mí que me permitía hacer eso. Entonces, a las semanas después, dan un aviso que hay laid off en la compañía. Y como yo no tenía ni un año en la compañía, pues me sentaron en la oficina, nunca se me olvida. Yo no había ahorrado nada, Cindy. No, hombre, si tu papá yo hubiera querido tener un papá como el tuyo para que me hubiera enseñado. Ella da mucho testimonio que usted es un hombre que le ha enseñado eso. Nada más, ya pasó, no se decepcione de mí. Pero yo no había ahorrado nada. Yo ganaba $1,300 por semana. Y lo gastaba en mí. No había comprado un carro. Yo vivía en casa de mi tía. Y en ese mismo trabajo me rentaron un cuarto en un matrimonio de la iglesia. Cómodo. No tenía la necesidad de buscar un apartamento ni de comprarme un carro, porque a mí me daban ray, y mejor este dinero, zapatitos de marca, ropita de marca, uñas todos los días, restaurantes bien ricos. Si se me antojaba un teléfono nuevo me lo compraba, y esa era mi vida. Y daba diezmo, Quiero decir eso porque no. Ayer platicaba con Damaris de ese tema. Es que una cosa es dar el diezmo y otra cosa es pedirle a Dios que te dé sabiduría con lo que te queda. No es solamente dar un diezmo. Heme aquí, en ese momento. Entonces no ahorré, porque todo estaba. Pero de la noche a la mañana, llego un día al trabajo bien campante para seguir con el ritmo, y resulta que ese día pierdo mi trabajo, me dan laid off y me despiden. No tenía ni un penny y me estaban rentando un cuarto, un matrimonio cristiano de la iglesia. Cuando yo llevo, chicos, perdí el trabajo, Nidia, pues si no puedes pagar, no te podemos tener aquí. Y uno dice, pero son cristianos y me van a dar chance. No me dieron chance. ¿Y sabes qué? No se trataba de ellos. Era el plan de Dios queriéndome regresar al punto de partida. Porque yo me salí de casa de mi tía con arrogancia. Bueno, tía, muchas gracias por todo. Ya tengo un buen trabajo. Ahora sí voy porque yo en casa de mi tía dormía en el sillón de la sala. Yo no tenía una recámara porque mis primas todavía vivían ahí. Entonces yo dormía en un sillón de la sala. Y es como, tía, ya tengo dinero. Y así es que alguien ya me rentó un cuarto. Y me voy. Pero me fui con arrogancia, sin gratitud. Me salí del plan. El plan de Dios no era ni salirme de casa de mi tía todavía. El plan de Dios no era tener un novio en ese momento, menos el que tenía, como el contexto que tenía. ¿Ves? Y todo me fue desviando. Y cuando llega ese momento me dice este hombre, pues lo siento mucho, pero te vas a tener que ir. O sea, si o tienes para pagar el próximo mes. Le dije, no, es que no. ¿Y qué hiciste con todo lo que ganaste? Pues yo esperaba ya el viernes el cheque. Yo vivía por cheque. Me deslumbró, más cuando uno viene de México. Wow, tanto dinero gano ahora. ¿Ves? Me desvió. Pero me voy con mi tía. Lloré, le pedí perdón. Me acuerdo que hasta me arrodillé y lloró conmigo. Y me dijo, yo sabía, el Señor me había mostrado que ibas a volver, porque el plan de Dios no era que todavía salieras de esta casa. Y tienes que seguir durmiendo en un sillón. Porque para mí el plan de Dios no es que yo siga durmiendo en un sillón. El plan de Dios es tener una king size, un cuarto para mí sola. Para mí ese era el plan de Dios. ¿Ves? Por eso no adivines el plan de Dios. Ni nunca se te ocurra decir, es que el plan de Dios sobre mí es que yo voy a ir a las naciones y
mejor no, porque te habla alguien que, ay, sí, que Dios me dio un buen trabajo y me lo dio mejor para demostrarles los que pensaron que me dieron laid off. No. Y el Señor me dijo, y no busques trabajo. ¿Y yo cómo voy a vivir? Regresa a casa. ¿Sabes qué es lo único que le agradezco a Dios? Es que era sensible al Espíritu Santo. Es que el orgullo y la arrogancia no me sobrepasó el plan de Dios sobre mi vida. Volví de nuevo y el Señor me dice, métete en ayuno y oración por 40 días. No me dijo, búscate otro trabajo para que te sostengas. No, lo que me dijo, ven a restaurar la esperanza. Empieza a restaurar el poder sustentador, no importando la circunstancia que vas a pasar. Pero ¿qué sucede? Viene la circunstancia y luego, ¿cómo lo resuelvo? Ay no, ¿y cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a hacer el otro? ¿Y cómo sano de esta relación tan difícil? ¿Y cómo sano la herida? Y buscas de mil maneras, y viajas, y vas, y pagas, y psicólogos, terapeutas, y todo, menos volver a restaurar la esperanza en Cristo Jesús. Cuando tú tienes esperanza, entonces sí busca todas las herramientas que estén dentro del plan de Dios, o sea, posiciones correctas que no dañe el plan de Dios sobre tu vida. Pero no porque sea cristiano es el plan de Dios. No porque sea un evento cristiano es el plan de Dios. Porque hasta eso mismo puede desviarte de lo que Dios quiere hacer contigo. Y me metí 40 días. En ese momento yo me había ganado a Cintia, mi hermana, para Cristo, llevaba poco. Y ella vino y me dijo, te voy a regalar un libro que me regaló mi tía Ana. O sea, yo me la había ganado para Cristo. Yo tenía que estarla evangelizando todavía, perdón. Y me dice, se llama Una vida con propósito. Y Dios la usó a mi hermana, que tenía poco tiempo en las cosas del Señor. Y 40 días estuve en ayuno, metida ahí en casa de mi tía. Pues no tenía trabajo. Leyendo el libro, teniendo un crecimiento con Dios. Y el Señor me regresó a su plan. Pero ahora, más fuerte, con más entendimiento y con más temor. Porque cada plan que llegues a lograr, que llegues a conquistar en Dios, te va a llevar al siguiente. Y te prepara para el siguiente, y te prepara para el siguiente. Pero si todavía no menguas y no dejas que Dios trabaje lo primero, no puede Dios mostrarte el segundo plan. Te puedes desviar. Entonces la esperanza es, ¿qué es? Es el poder sustentador, no importando las circunstancias que yo esté atravesando. Hay que restaurar la esperanza. Futuro. Termino con esto. Vamos con el futuro. Futuro no significa que Él te esté dando todos los planes. Futuro significa que Él te va a dar dirección. Futuro no significa que ya te dio todo el plan. Futuro significa y no de calamidad, a fin de darte una dirección y un poder sustentador, no importando las circunstancias que atraviesas. ¿Cuántos saben que estamos en guerra mundial? Estamos en guerra. Estados Unidos está en la mira. ¿Dónde está mi esperanza? En Dios. O en las bombas que vamos a lanzar para Irak. O en que Irak no mande destrucción sobre Estados Unidos. En Cristo. Yo tengo esperanza que Cristo va a venir antes de que eso suceda. Yo tengo esperanza que antes de que pase la guerra, mi familia venga a los pies de Cristo. Pero de repente la misma iglesia cae en temor. Y en vez de seguir evangelizando, empiezan a disfrazar estos espacios para, vamos a hacer actos proféticos, y vamos a ir al City Hall, y vamos a traer la bandera, y vamos a orar por nuestra ciudad, y vamos a orar. Pero ¿sabes qué hay dentro? Yo no quiero que me pase nada. ¿Sabe desde dónde viene la oración esa? Desde el miedo. Porque yo no quiero que me pase nada. Pero si yo soy entendida en que Dios tiene un plan para mi vida, yo soy entendida de que si yo muero hoy, es porque el plan de Dios así fue. Y que si Dios me da más vida, es porque su plan sigue siendo trabajado en mí. Y si hay guerra, pues más voy a predicar la palabra del Señor. Porque la gente tiene que tener
poder sustentador sin importar la circunstancia que estamos atravesando. Estamos atravesando guerras, pero tengo un poder que me sustenta, la esperanza en Cristo. Cindy. Gracias, mi niña. Para agregar con el contexto de guerras o de circunstancias, cuando el Señor le entrega esta palabra al pueblo de Israel, ellos acababan de ser capturados y ellos estaban pasando la guerra y estaban en captura. Entonces acababan de pasar una calamidad, acababan de pasar un hecho que para los ojos naturales humanos diríamos esto está mal. Entonces ellos estaban, por decir, esclavizados ahora bajo, creo que era Babilonia, no me recuerdo quién. Babilonia. Entonces el Señor le estaba dando esperanza de no perder la visión de que Dios le había prometido, dado una promesa al pueblo de que iba a ser una nación de ellos. Así que a pesar que estaban, ese no era como durante un tiempo de bien, sino era durante un tiempo de dificultad. Tengan futuro, sepan que esto no es su fin, que la situación no es su fin. Yo tengo un futuro, tengan esperanza que yo tengo control de los planes de su vida. Entonces Él les animaba, sigan adelante, vivan su vida porque yo tengo control de su futuro. Y esa era la esperanza que tenía el pueblo en ese entonces. Espero sí. Gracias, predicaste conmigo. Por eso traía este tema de la guerra, porque te iba a explicar que el contexto de esto es exactamente lo que estamos atravesando, por decir, en este momento mundial. Era el exilio de Babilonia. Se había hecho cartas a Babilonia. Era una cosa tremenda lo que explicó Cindy. Gracias. Ya no tengo que explicar ni añadir más. Eso es. Entonces nosotros estamos en esta noticias por todas partes. Donald Trump acaba de dar un comunicado ayer, no sé si lo escucharon, donde él dice: acabamos de lanzar nosotros esto. El otro, se está a punto de cerrar todas las fronteras a partir del 1 de julio. O sea que si tiene uno papeles y sale, ya no regresas porque se va a cerrar por una temporada. Entonces todo este tipo de cosas que está pasando está trayendo temor a las personas, tanto inmigrantes como no inmigrantes, porque ya aquí la guerra va con todo mundo. Ya va con todo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no hay un entendimiento de esta palabra sobre mi vida, entonces yo voy a caminar conforme al sistema de este mundo. Entonces mi esperanza está, ¿qué va a decir el presidente mañana? Hay que orar por el presidente. La Biblia nos llama a orar por nuestra nación y a orar por nuestro presidente, pero no a tener esperanza en ello, sino a orar por ello, pero mi esperanza está en Cristo. Y yo pido por el presidente Donald Trump, y yo bendigo la tierra que Dios me ha confiado, porque no, son pocos los que han nacido en este país, pero muchos migramos a este país porque Dios nos confió esta tierra para bendecirla. Los que hemos migrado y Dios nos ha traído con un plan, porque ese fue mi plan. Yo decía, jamás voy a vivir en Estados Unidos. No amaba Estados Unidos. Mis papás venían de vacación, nos traían de vacaciones acá con mis hermanos y nos llevaban a las albercas, al Astro World en aquel entonces, y todos los parques, como ahora que fueron ustedes a Disney, a nosotros nos traían a Houston. Y yo no quería venir, menos cuando empecé a tener novio, Dylan. A los 16, 17 años, papi, yo no quiero ir de vacaciones porque no, ¿cómo voy a separar del novio? O sea, yo decía, jamás me voy a ir a Estados Unidos. Jamás. Mi mamá está embarazada de mí aquí en Estados Unidos, el hospital estaba listo, los doctores estaban listos, y una semana antes de yo nacer, mi papá dijo: no, somos mexicanos y mi hija no nace aquí, nace en México. Y agarraron un avión, es la única vez que me subí a un avión. Agarraron un avión, llegaron a México, Cindy, y al día siguiente o dos nací yo. Pero ¿sabes cuál era el plan de Dios? Esta tierra. Porque Dios te posiciona en aquello donde nada va a dañar su plan. Entonces, por más que el hombre quiso dañar el plan de Dios, por más que papá y mamá sin saber las cosas hicieron ciertas cosas, si tú dejas que Dios te posicione en el lugar, Él no va a dañar su plan sobre tu vida. Al final de cuentas, cuando me ungieron en aquel momento como pastor hace 10 años, 11, el que llegó sin avisarme y agarró un autobús de México para ese día tan importante, que yo no lo invité, no porque no quería, sino porque yo no me la creía que eso iba a pasar, fue mi papá, que estaba parado atrás. Y me sorprendió.
Y el pastor Fra le dice, papá de la pastora quiere dar unas palabras. No pudo, mi papá estaba quebrantado, ¿te recuerdas? Lo único es que me abrazó y me dijo, mira, ¿quién iba a decir que esta diabla se iba a convertir en una bendición de Dios? Y mira, aunque yo quise sacarte de esta tierra, el Señor te trajo a esta tierra. Porque fue el machismo de mi padre, decir yo soy mexicano y mis hijos son mexicanos. Y aquí una familia los había abrazado y habían cuidado a mi mamá y tenían una familia económicamente bien, de buena posición, que se convirtieron en mis padrinos de bautizo en la religión católica por esa cuestión, y que ellos tenían todos el hospital, el médico que atendía a mi mamá, la fecha lista para yo, y no, mi papá por su machismo me llevó. Pero ¿sabes qué? No destruyó el plan de Dios 23 años después, porque el plan de Dios es posicionarte en el lugar donde no dañe su plan. Si tú estás en un lugar, tanto profesionalmente, personalmente, espiritualmente, y está dañando, o sea, tú no estás cumpliendo el plan de Dios sobre tu vida y dando fruto de aquello de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, lo único que está haciendo es dañando el plan de Dios. Entonces, futuro no significa que tiene todos los planes. Futuro significa que Él te dará dirección. Él te dirá a dónde ir, con quién hablar y dónde estar. Cuándo callar y cuándo hablar. Eso es futuro. Que Él te va a dar dirección. A veces te has sentido en entornos donde dices, ay, voy a contar esto, y de repente no lo hablas. Es la dirección de Dios, nos dice, calla por ahora, habla. Y te pone en posiciones con quién. Jeremías nos recuerda que no es necesario conocer cada detalle siempre y cuando tengamos confianza en quien tiene todos los detalles de cada plan de nuestra vida. Eso es lo que nos recuerda Jeremías. Si algo te quiero en esta noche, en esta mañana, ves, ya no sé ni si estoy de día o de noche, en esta mañana, llevarte algo de entendimiento de Dios. O sea, yo te pido que lo que le pidas al Señor es, dame entendimiento de tu palabra. O sea, hoy el llamado es, Señor, si yo me salí de tu plan, vuélveme al plan. Porque fuera del plan, o vamos a alargar el plan de Dios, o lo podemos destruir como lo hizo Saúl, o alargar como le pasó a David. Pero lo que yo te digo de parte de Dios es que hoy Dios está trayendo una palabra donde está trayendo esa alerta de decir, vuelve a mi plan. No construyas tus planes, ni trates de adivinar que ese es el plan de Dios. Nunca yo me he parado en este lugar, no físicamente, pero hablo de un púlpito, y algunos de ustedes me llegaron a escuchar, es que esto es el plan de Dios, y el plan de Dios es aquello, y terminó el Señor destruyéndole y diciéndome, hablaste por mí porque yo no estaba ahí. Eso es lo peor que nos puede pasar, como le pasó a Sansón. Él seguía, pero Dios ya no estaba con él. Eso es lo peor. Lo que está pasando en nuestras vidas realmente es el plan de Dios. Realmente me está dando una esperanza. Realmente tengo un poder sustentador de que no importa las circunstancias, yo voy a dar el paso, porque si Dios está diciendo, hay algo que me sostiene y es la esperanza en Él. Cada paso que yo he dado no es porque Dios ya me mostró el plan. Nunca va a ser así. Dios ya me lo mostró. Cada paso que tú das en fe, con temor y con nada visible ahí, es donde Dios te está llevando que pises el plan. Y cuando tú vives ese plan en esa etapa de tu vida, volteas atrás y dices, wow, Señor, es que nada más si me hubieras dicho, me hubieras evitado tantos miedos. En la palabra esperanza yo pienso que habla como de un periodo en donde aprendemos sobre la disciplina y una purificación. ¿Para qué? Después de la esperanza
viene el bienestar y la restauración. Entonces, yo lo viví, lo digo por experiencia, que a veces yo decía, es que todo está negro. Todo está negro. Y me acuerdo que alguien me dijo, es que tienes que tener fe y esperanza. Y en ese tiempo de esperanza que yo no lo entendía, tuve que purificarme, tuve que pedir perdón, tuve que hacer, fue como un tiempo de mucho aprendizaje y pues sí, desintoxicación. Entonces en ese tiempo de esperanza para mí es eso, son aprendizajes y para recibir todo lo que Dios tiene bueno para nosotros. Amén. Amén. Recuerda, el plan de Dios no lo conoces tú ni yo, solo Él. Solo Él. Pero sí nos va a hacer saber qué va a ser ese plan con nosotros. Y te puedo contar, toda mi vida es un testimonio de ver cómo el plan de Dios se perfeccionaba, se perfeccionaba, se perfeccionaba. Hoy le doy la gloria y la honra a Dios que cuando se desviaba, me volvía. Pero tiene que ver con un corazón muy genuino delante de Dios, con un corazón muy transparente delante de Dios y reconocer, Señor, te fallé. Perdóname por haber seguido en este trabajo cuando este trabajo no tenía nada que ver con tu plan. Perdóname por haber iniciado o estado en esta relación cuando esta relación no tenía nada que ver con tu plan. Perdóname cuando esta inversión que hice solamente me dejó más pobre que nada y no tenía nada que ver con tu plan. Perdóname por este viaje que hice y testificando que tú lo hiciste. Te estoy contando, todas esas son testimonios, y son perdones que le he tenido que decir a Dios cuando no tenía nada que ver con tu plan. Lo único es que me desvió. Y perdóname por esto, porque lo único que hizo es retrocederme. También que iba sirviendo al Señor, disciplina. Pero eso me daba la humildad de poder decir, Señor, aquí estoy para que tú sigas trabajando en mí. Porque Dios jamás te va a llevar a los lugares que Él ha diseñado como para ti, hablando de un llamado, sin primero haber pasado por el proceso que te lleve a ese plan perfecto. Ponte de pie en esta tarde. Cuando entré a trabajar limpiando casas, muchos han escuchado ese testimonio, porque fue una etapa muy difícil para mí, especialmente porque se trabajó, es el micrófono, mi amor, se cayó José, porque fue donde Dios rompió mucho orgullo y mucha vanidad en mí, porque limpiar casas para mí fue algo muy humillante en ese momento, pero yo tenía que pagar carro y tenía que pagar renta, tenía 30 años de edad, o sea, hace como 3 años atrás, y tenía que empezar, o sea, tenía que trabajar, ahora sí que tenía que trabajar de lo que sea porque hay que pagar. Lo entendí en ese momento y había pasado por muchas cosas con el Señor, entonces yo ya estaba dispuesta a hacer todo, pero cuando entré a limpiar casas y me encontraba limpiando baños y me encontraba limpiando casas y cosas que en mi vida había visto, algo en mí empezó Señor, yo no soy digna de esto. O sea, esto no puede ser tu plan para mí. Yo me imagino en ese momento Dios riéndose de mí. No, sí es mi plan. Sí es mi plan. Entonces en ese momento yo decía, pero yo estoy aquí mientras sale un trabajo de lo que yo estudié. Yo soy ingeniera, Señor, yo soy ingeniero industrial, yo hago sistemas, yo hago esto. Yo metí aplicaciones y por ninguna parte me llamaban. Y seguía las semanas y yo seguía limpiando casas. Y llegó un momento donde todo el tiempo que llegaba a casa me quejaba y metía aplicaciones y hacía llamadas y recibieron mi aplicación y todavía no tienen, o sea, yo lo que buscaba era ya salir de limpiar casas, y el Señor lo que estaba haciendo es que su plan no era que yo saliera de limpiar casas, es que entendiera para qué estaba yo ahí. Entonces llegó un mes de estar trabajando ahí y llegó un momento en que me cansé yo misma de estarme quejando. Yo dije, ok, Señor, no sé cuál es tu plan, hasta qué punto me tengas limpiando casas, pero yo sé que esto no es para siempre. O sea, todavía le decía al Señor, ¿verdad? Yo sé que esto no es para siempre, pero ¿sabes qué? Mientras limpio casa, para que se me vaya suavizando ¿verdad? Voy a empezar a profetizar sobre los hogares, y mientras limpio voy a empezar a orar. Y ¿sabes qué? Voy a empezar a predicarles y evangelizar a mis compañeras de trabajo después de un mes de trabajar. Y yo veo como que el Señor, ándale, ya vas agarrando la dirección, el futuro que tengo para ti. Y entonces empecé a evangelizar y empecé a orar por los hogares, y ahora limpiaba los baños más sucios, pero yo decía, Señor, en el nombre de Jesús,
ayúdalos para que limpien bien. Señor, declarando que mientras la recámara, la máster, este tiempo de intimidad, yo no conozco la familia, no conozco el matrimonio, pero si están atravesando por ahí, Señor, los niños, estas habitaciones, Padre, que te conozcan. Entonces había casas que yo entraba y había cuadros de ocultismo fuertísimos, empezaba a discernir y a hacer guerra espiritual en las casas, y te puedo contar un montón de experiencias que, ¿sabes qué? No hubiese visto si hubiera estado pensando en lo que era mi plan, si hubiera estado todavía quejándome, si mi pensamiento todavía hubiera estado, no, es que yo necesito un mejor trabajo, yo soy merecedora de un mejor trabajo, yo soy evangelista, yo hago televisión y radio y ando por todas partes, ¿cómo voy a estar limpiando casas? Si soy la Benijín del momento, la Catherine Kuhlman. O sea, me explico. Y es como Dios, cállate, siéntate, limpia baños, humíllate. Y a los 2 meses me habla mi jefa y se sienta conmigo. Me dice, siéntate. Hemos tenido muchas quejas de muchos clientes contigo. No das una. Una cliente acaba de decir que fue eso, que tendió su cama, que parece que la había tendido un niño de 5 años. No has aprendido el código el entrenamiento, cómo se tiende una cama, cómo se limpia un baño. Una señora se quejó que había manchas en el piso. O sea, has tenido muchas quejas, pero es que tu actitud es sorprendente, porque a pesar de que has tenido las peores quejas, siempre vienes con esa humildad de, no, pero yo de verdad yo quiero aprender, enséñenme, y así. 2, te he mandado a propósito con las empleadas más difíciles, amargadas que tengo, y en la historia de esta compañía solo contigo regresan riéndose. Me he dado cuenta que tratas a todo mundo por igual, que no haces excepción de personas, que no porque tiene tu edad, tenemos muchachas, las tratas mejor que la gente adulta. Veo que no haces excepción de personas. Y me voy a inventar una posición en esta compañía. Así. Me has provocado para inventarme una posición. Porque sí, no la haces para limpiar casas. Haces un esfuerzo grandísimo, pero es que yo te necesito a ti para que me supervises las empleadas, para que formes el líder de este equipo, para que causes, para que provoques un equipo de trabajo sano en este lugar. Esas cosas no son enseñables. Y me empezó a decir muchas cualidades y muchos, no hombre, ya se me estaba subiendo el pavo real. Cuando el Espíritu Santo me dice, esa gloria es para el Padre, acuérdate, ella no te está viendo a ti. Y en ese momento le dije a ella, sabes que a mí no me gusta decir esto, pero lo tengo que decir porque tengo que darle la gloria y la honra al Señor. Me dice, yo lo sabía. Yo sabía, yo dije, ¿será cristiana o no será cristiana? Porque he tenido muchas experiencias. Tengo un primo que es pastor, un hermano que toca la batería en el grupo Alabanza, y a mí no me han dado testimonio. Yo no creo en la iglesia cristiana por ellos. Ahora creo por ti. Yo tengo cáncer, me dijo. Tengo cáncer de tiroides. Tengo una operación en 2 semanas. Estoy preparando a mi manager. Estoy preparando eso. Y quiero dejar bien preparado el equipo por cualquier cosa que surja, porque hay diferentes escenarios. Y en ese momento me dice, pero ya no quiero que limpies casas, te voy a hacer supervisora. Y eso despertó envidias, porque las que llevaban más de 1 año trabajando estaban esperando ser promovidas. Y de repente la joven que tenía 2 meses y que para empezar tenía la peor reputación de limpieza de casas, ahora resulta que es la supervisora, la quality manager de todas las empleadas. Eso despertó muchas cosas que pudieron desanimarme, como por ejemplo inventar que mi jefa en ese entonces tenía 40 años, yo 30, ella era soltera, hasta inventar que yo tenía una relación sentimental con la jefa y que por eso me habían dado la posición. Y de ahí te puedo decir muchas cosas que se levantaron en mi contra, que no eran ciertas. Pero cuando yo escuchaba esas cosas, el Señor me decía, ama. Yo sé lo que es Jeremías 29:11. Yo sé lo que es vivir en el dolor, pero sostenerme de la esperanza que Dios algo hace. Me contrataron como quality manager, duré 3 años como quality manager y después me promovieron a ser manager de la compañía. Yo no quería ser manager porque yo estaba muy bien trabajando con las vidas. Me había ganado vidas para Cristo, como lo es Ana,
que primero fui su amiga, después fui su jefa, su compañera de trabajo, después fui su jefa, y mira, ahora soy su pastora. Como lo es Leti, que también viene aquí, que también fue otra de mis empleadas. Yo estaba feliz trabajando con gente, ahora tenía que hacer customer service, y yo no quería nada que ver con los clientes. Y me dolió, pero había una urgencia porque la manager había tirado la toalla y dejó el trabajo así. Y la única que conocía el sistema era yo. Anyways, me pusieron por eso. Amy vio la manera de cómo gestionar y cómo quitarme ciertas responsabilidades como manager y dársela a un asistente. Me puso un asistente para yo poder solamente gestionar ciertas cosas con clientes, pero no abandonar el trato con las empleadas. Dijo, es más, necesito que busques a alguien más que te ayude con las empleadas. Y en eso entró Carla, mi hermana, a trabajar con nosotros. Estuvo Carla. Contrató a Damaris en un momento para que me enseñara inglés. Tienes que aprender más el inglés. Me metió a la escuela, me pagó cursos, porque customer service con clientes, mi inglés tenía que ser más perfeccionado. Le pagó a Damaris para que Damaris viniera ciertos días a darme clases de pronunciación. Invirtió mucho, porque me dijo, todo eso yo lo puedo hacer, pero lo que tú tienes no es enseñable. Todo lo demás yo te lo puedo enseñar, el sistema, el inglés, todo, el manejo de la compañía. Fui manager. Y a las 2-3 semanas de ser manager, el Señor me dice, es tiempo de pastorear. Es tiempo de pastorear. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué hace Dios para llevarte al plan? Mira, que si yo me hubiese quejado, que si yo me salgo de ahí, de ese trabajo, porque me trataban mal, porque no me gustaba lo que hacía, y me busco mi comodidad, una empresa donde yo sea ingeniera, donde me paguen, hoy no estuviera predicándote, Jocelyn. Hoy no estuviera invirtiendo contigo. Hoy no estuvieras aquí escuchando la palabra de Dios, te lo aseguro. Estaría alguien más, porque al final de cuentas Dios va a alcanzar. Pero yo hubiera sido una Saúl, viviendo por los placeres, alcanzando mis propios sueños, los trabajos que yo quiero. No importa si tengo tiempo para ir a la iglesia y servirle, pero hoy más que nunca le doy gracias a Dios, porque yo estuve así, de romper el plan de Dios. Y a los 2 meses, a las 3 semanas, perdón, de ser manager, empecé a pastorear una empleada de mi trabajo. Y a las 2 semanas de tener en mi apartamento predicándole la palabra, porque así empezó la iglesia, mi jefa me dice, no quiero que te preocupes por el sustento, yo quiero que te enfoques en predicarles a las empleadas y a todas las personas. El edificio y los recursos corren por mi cuenta. Y los primeros 3 años, casi 4, de Punto de Encuentro, vivimos lo primero, estar en un edificio que no lo construí yo, un edificio que yo no lo tuve que un edificio que una persona dijo y se sentó en mi oficina y me dijo, los recursos corren por mi cuenta, porque Dios me dijo el día que pastoreé, todo va a correr por mi cuenta. Y el día que te afanes en construir un edificio bonito sin tener gente que pastorear, mi presencia no va a estar contigo, porque yo no llamé a los pastores a construir edificios, yo llamé y levanto pastores para construir mi reino en cada corazón, familia y nación. Los recursos corren por mi cuenta. Di conmigo, el plan de Dios me va a poner en la posición correcta, que no dañe el plan, así para mí se vea. Así es que no sé dónde estás ahorita, ni qué estás atravesando, ni qué tan doloroso sea, pero pídele a Dios que sea el lugar, la posición correcta, para que nadie dañe lo que el Señor quiere hacer contigo. Tú dices 6 meses, pero yo te animaría a que ores y le digas al Señor, ¿sabes qué, Señor? No sé, simplemente muéstrame qué hace tu plan en mi vida. Eddie ha decidido estar en Punto de Encuentro por 6 meses, pasar un proceso, pero vamos a ver cuál es el plan de Dios sobre tu vida, para qué tú estás aquí. Y te puedo contar, ya tengo que escribir unos 5, 6, 7 libros por año. Cada año es una cosa impresionante.
Pero anoche le decía al Señor, ¿y por qué Joy tuvo 5 perritos? ¿Y por qué tengo que estar atravesando todo esto? Pero mientras no dañe tu propósito y tus planes, sabré que tú lo vas a hacer prosperar. Y entiendo que prosperar es estar en la posición correcta, donde nada dañe su plan en mi vida. Si es que la pregunta esta noche es, ¿crees que estás en la posición correcta en este momento de tu vida? Porque el plan de Dios nunca te va a desviar de lo que Él te ha pedido. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo sé que hay muchas vidas aquí que pueden testificar de cómo Dios se ha movido en los planes en tu vida. Pero quiero decirte que no te quedes con las glorias pasadas, que ahora dejes que construyan nuevos planes. En esta nueva temporada de vida hay un nuevo plan para ti, un plan que no vas a conocer hasta que no llegues a pisarlo y vivirlo, porque de otra manera no sabrás darle la gloria y la honra a Él como se lo merece. El propósito de no conocer el plan de Dios es que cuando llegues a Él puedas verdaderamente darle la gloria y la honra a Él y entender que solo por Él y para Él estás donde estás y te has sostenido por su gracia y tu misericordia. Pero vale el esfuerzo renunciar a lo que Dios te está. Si Dios te está cerrando puertas por el amor de Dios, no fuerces puertas falsas que te van a desviar del plan de Dios sobre tu vida, porque estás a nada de destruirlo. Alíñate al plan de Dios, porque cada posición que Dios te ponga, si te aleja de Dios, si te aleja del servicio de Dios, si te aleja de lo que Él quiere hacer contigo, es señal de que no estás en la posición correcta, porque ya empezó a dañar el plan de Dios sobre tu vida. No te confundas. No caigamos en la arrogancia, Dios me quitó para darme algo mejor. Él lo hace, claro que sí, pero cuando tu corazón está listo y cuando tu corazón está maduro en que entiendes que el primer lugar lo tiene el Señor en tu vida y en la mía. ponga en la posición correcta, donde no dañe sus planes, donde no dañe el plan de Dios sobre tu vida. El plan de Dios, meterte en el plan de Dios te salva de la destrucción, de los accidentes, te protege de ti mismo, de tu carne. Lloro para que vuelvas al punto de partida. Sostendrá
promesas no fallarán, tu plan es siempre bueno para mí. Tú guardas mi esperanza y porvenir. Tus promesas no fallarán, tus promesas no fallarán. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Dile, Señor, gracias. Padre, ayúdame a que nada ni nadie, que ni mi pensamiento ni mis elecciones dañen tus planes sobre mí, en el nombre de Jesús. Estaré, tu promesa Haz prosperar tus planes sobre mí, Señor. yo sé que Ahora sí, a partir de hoy, Jeremías 29:11 tiene que ser una palabra que te tienes que estar profetizando todos los días de tu vida y recordándotelo, como hasta este día me lo he recordado yo misma, ahí en casita, ahí en casa. Recuerda que Dios conoce tus planes en casa y aquí, que Él afirma que Él conoce tu plan, aunque haya pasado guerra, estemos en guerra, las cosas empeoren. Recuerda, dice Jehová, yo sé el plan que tengo para ti, y son planes de bienestar, no son planes de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y te animo a que llegando a casa, como lo quieras hacer, impreso en un cuadro, lo tengas ahí. Yo lo tengo en mi oficina, lo tengo en mi recámara, lo tengo en el garage, lo tengo en diferentes maneras, ese versículo, para recordarme que Dios tiene un futuro y una esperanza para mí. El plan de Dios no te hace retroceder. El plan de Dios te hace prosperar, llevarte a los lugares correctos, donde nada dañe lo que Él está construyendo. ¿Hay alguien aquí que quiere llegar a ese lugar? Díselo, Padre, posicióname en el lugar correcto, donde nada ni nadie dañe tu plan sobre mi vida, y ayúdame a discernir esos lugares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Voltea con alguien o ve con alguien, si el Señor te lo dice, y dile, ayúdame a que el plan de Dios no se dañe en mi vida. Díselo. Díselo. En este mismo espíritu, en este mismo sentir, vamos a ministrar nuestras ofrendas, nuestros diezmos para el Señor, con el entendimiento de la palabra. Gloria a Dios que nos ha dado casa. Gloria a Dios que tenemos casa, amén. Y que tenemos la bendición de poder darle a Dios, porque Él nos ha dado primero. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, queremos adorarte y seguir adorándote, Señor, y ahora es a través de nuestras finanzas, a través de algo, Señor, que no puede predominar ni dominar, Señor, nuestras vidas, sino que entendemos que es un recurso, que el dinero es un recurso, Señor, que tú has diseñado para vivir tu sustento todos los días de nuestra vida. Y hoy, Señor, aparto para ti, apartamos y hemos traído delante de ti una ofrenda, Señor, de gratitud y un diezmo, Señor, con fidelidad y obediencia, donde queremos entregarlos delante de tu presencia, Señor, para que se siga cumpliendo, Señor, tu plan en esta casa ministerial que es punto de encuentro, para que podamos seguir, Señor, prosperando, yendo a los lugares correctos, donde nada ni nadie pueda dañar lo que quieres, Señor, en este tiempo hacer en esta casa, Padre. No nos afanamos, Señor, simplemente queremos caminar direccionados en esta área por tus planes, Padre. Hemos vivido lo sobrenatural y creo firmemente que seguimos y vamos a seguir viendo lo sobrenatural de ti en esta casa, en el nombre de Jesús.
cada ofrenda, cada diezmo, Señor, sean ministrados delante de tus ojos, Señor, y que nos despides con bien a nuestros hogares. Vayamos con bien, Señor, a casa, y que sea una semana de seguir reflexionando y siendo entendidos en esta palabra en Jeremías 29:11. Gracias te damos. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso es Dios. Amén. Qué hermosa palabra que Dios nos habla. Poderosa. ¿Quieren las notas del mensaje? ¿Quién dice yo? Aquí se las mando en este momento. El próximo domingo estamos aquí en casa, en nuestra reunión general, en nuestra reunión de iglesia. Y a las 3 de la tarde el próximo domingo va a haber una reunión con todo el equipo de servidores que sirven cada domingo en esta casa. Amén. Que sirven en los grupos de conectados como pastores de grupos de conectados. Todos los servidores que cada domingo llegan a servir a este lugar. Tenemos reunión. ¿Cuándo? Qué barbaridad, Carla. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Después de nuestra reunión vamos a prepararnos para un tiempo muy de planificación, de no averiguar cuál es el plan de Dios, pero de buscar dirección en esta nueva temporada. Amén. Dios los bendiga grandemente. Estamos despedidos de la presencia de Dios, de este lugar, perdón, pero no de la presencia de Dios. Voy para allá para saludarte, papá de Cindy. Que el Señor te bendiga.